clase de hoy. Puedan consultar. Listo. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es características de los continentes y del fondo oceánico. Vamos a estar viendo primero cómo es el relieve de manera general en la parte que está sobre el nivel del mar. Luego vamos a estar viendo el relieve del fondo oceánico, o sea, bajo el nivel del mar. Y al final vamos a ver algo muy resumido, muy acotado sobre los océanos, porque si la mayor parte del planeta de manera superficial está ocupado o cubierto por las aguas, entonces sería un tanto descortés no hablar de los océanos. Los continentes se pueden agrupar en dos categorías que son notablemente diferentes. Una zona, podríamos decir que son extensas áreas relativamente planas, estables, que se han estado erosionando a través del tiempo hasta llegar aproximadamente al nivel del mar. Cuando hablamos de áreas planas no nos referimos a que todas las zonas son completamente llanas. Pero si lo comparamos con la otra categoría, que son grandes cadenas montañosas, la diferencia es bastante notable. Ya tenemos en una zona enormes cadenas montañosas, grandes orógenos, y en otra zona relativamente llana, donde las montañas que pueden aparecer son más bajas, ya, y son el relieve un tanto más suave. El término estable se refiere a que esta zona relativamente llana y plana, desde el punto de vista volcánico, sísmico, no tiene mucha actividad, comparándolo con la parte de esos grandes orógenos donde sí hay un gran desarrollo de volcanismo, o sea, de procesos volcánicos y procesos sísmicos. Lo vemos acá en este mapa. En este mapa tenemos la cadena de los Andes, la cordillera de los Andes, la cordillera norteamericana, las rocallosas. Tenemos también muy representativos los Alpes, los Himalayas, como grandes cadenas montañosas estrechas y alargadas, sí, comparativamente muy diferente con esta zona ya más llana de montañas, donde puede aparecer alguna montaña, pero de menor elevación. También existen algunas cadenas montañosas mucho más antiguas, como por ejemplo los Apalaches, esta parte acá de Australia, los Urales, en esta parte del norte europeo. Pero esa es la diferencia más notable de manera general de la zona que está sobre el nivel del mar. Pareciera ser que la montaña o esas cadenas montañosas están al azar, pero luego vamos a estar viendo, cuando veamos la parte de tectónica, que están ubicadas en esa zona porque ahí es donde ocurren procesos geológicos, principalmente de convergencia de placas, que es lo que ha generado esas grandes cadenas montañosas. Si consideramos entonces las montañas más jóvenes, menos de 100 millones de años, vamos a encontrar dos cinturones principales, el cinturón de fuego del Pacífico y los Alpes Himalaya. En el caso del cinturón de fuego del Pacífico, el término cinturón se refiere a que es una cadena montañosa y una gran acumulación o concentración de volcanes que forman una especie de cinturón o zona estrecha y alargada, tipo un cinturón de dama o caballero. El término de fuego es porque en esta zona es donde se concentra la mayor cantidad de volcanes activos a nivel mundial. Lo vamos a estar viendo cuando veamos la parte de rocas ígneas, volcanismo. Les voy a mostrar un mapa de distribución de volcanes. Se van a fijar que está repleto, lleno de volcanes toda esta zona. En el caso de los Alpes y los Himalayas, sí corresponde a esta zona grandes orógenos, grandes cadenas montañosas, pero se diferencia, hay algunas diferencias respecto a la cordillera, por ejemplo, de los Andes, o todo lo que rodea el Pacífico. La diferencia quizás más notable, independientemente de las elevaciones, es que en esta zona la actividad volcánica es prácticamente nula. Sí existe una gran actividad sísmica, pero al menos actualmente la actividad volcánica es prácticamente nula. Tiene su explicación también desde el punto de vista de la tectónica de placas, que lo vamos a estar viendo cuando veamos esas clases, el por qué ya actualmente aquí no hay volcanismo. Para tener una idea comparativamente con esas enormes elevaciones que tenemos acá en el planeta, por ejemplo el Monte Everest, que es la cima más alta, casi 9 kilómetros, si lo comparamos con el Monte Olympus, que está en Marte, un aparato volcánico que tiene
23 kilómetros de altura. Está mucho más elevado, casi 3 veces más elevado que el Everest. Así que imaginemos las dimensiones de ese aparato volcánico. Y tiene alrededor de 600 kilómetros de diámetro. En este mapa se representa entonces tanto un dibujo en sí, donde se representan entonces esas cadenas montañosas, esas enormes arrugas, podríamos decir, que presenta el planeta. Arrugas porque en esa zona las rocas están bastante deformadas. Hay esfuerzo considerable que deforma la roca y se genera una especie de arruga del planeta. A diferencia del ser humano, que a medida que avanza la edad, es donde se van a ir generando las arrugas de la piel, aquí es lo contrario. Esta zona, que es la más arrugada, podríamos decir, es la donde aparecen las rocas más jóvenes. ¿Ya? Las líneas rojas en la imagen lo que representan es los bordes o límites convergentes, que vamos a estar viendo luego. Pero en sí, básicamente, es donde las placas van al encuentro. Y noten que donde existen esa grande cadena montañosa es donde están precisamente los bordes convergentes. O sea, es la causa del por qué están localizadas en esa zona esas grandes cadenas montañosas. Esta línea más tenue, un tanto más discontinua, representa una estructura que vamos a estar viendo hoy, pero que también la vamos a ver en clase futura, que es la dorsal, que al contrario de ir al encuentro como es en los bordes convergentes, aquí las placas se van separando. También se genera una gran cadena montañosa, pero de elevaciones más bajas que en estos casos. Ahora, a diferencia de esas grandes cadenas montañosas que se han formado en los últimos 100 millones de años, tenemos las zonas llanas y relativamente estables que se conocen como cratones. Se consideran estables porque en los últimos, podríamos decir, 600 millones de años han estado relativamente sin grande actividad sísmica, volcánica, y son rocas también muy antiguas. Dentro de esos cratones tenemos los escudos, que son regiones extensas, también bastante llanas, compuestas de roca cristalina muy deformada. Rocas también metamórficas, donde que han estado expuestas a grandes esfuerzos y se han estado deformando en sí. Eso es en cuanto a características del relieve superficial, relieve que está por encima del nivel del mar, el cual es visible de manera relativamente fácil al ser humano. Ahora, bajo el nivel del mar también hay una serie de estructuras que no la podemos observar sí, de manera directa, habría que sumergirse para estudiarla, pero que también son muy relevantes. Usualmente tenemos la idea, o una gran parte de la población considera que el relieve marino es completamente llano, piso oceánico, porque cuando vamos a la costa vemos que el mar es relativamente plano, horizontal, y avanzamos un tanto al mar adentro y vemos también que es relativamente llano, pero realmente no es así. Hay una serie de esto que estar viendo actualmente. Durante los últimos 50 años, los oceanógrafos han cartografiado el fondo marino, no se ha terminado de cartografiar, hay un proyecto para terminar de cartografiar todo ese fondo marino para el 2030, pero se ha cartografiado una parte importante, utilizando equipos como el sonar, que es equipo que envía una onda o sea, en un barco, lo mismo que funciona para que los barcos no encallen. Envía una onda hacia el fondo y, en dependencia de la velocidad en que retorne, entonces va a indicar a qué distancia está ese fondo marino. A partir de ahí se ha podido topografiar, cartografiar, realizar el mapa de esa topografía y se han detectado varias unidades que son topográficamente diferentes. Tenemos el caso de las márgenes continentales, las cuencas oceánicas profundas, la dorsal oceánica o también se dice centrooceánica, aunque no en todos los océanos está en el centro, donde más en el centro está en el océano Atlántico, y también los montes submarinos y fosas submarinas que vamos a estar igualmente revisando seguidamente. En el caso de los márgenes continentales, bueno, el margen continental es la porción de esa parte del continente
que está bajo el nivel del mar. Esa parte de masa continental que está bajo el nivel del mar. Lo tenemos acá, por ejemplo, aquí estaríamos en el límite de la costa, donde está la alta mar y la baja mar. Y a medida que vamos avanzando mar adentro, va aumentando la profundidad, pero lentamente. Toda esta parte corresponde a la plataforma continental. Y luego hay un cambio brusco en la profundidad. O sea, aumenta bruscamente la profundidad, en este caso en lo que se conoce como el talud continental. Luego sigue aumentando hasta que llega un momento en que empieza a tener un comportamiento un tanto más horizontal. En esta zona, que se conoce como el pie del talud, es donde se acumula el mayor volumen de material que es arrastrado por los ríos, por las corrientes luego oceánicas hacia mar adentro. Esto sería entonces hasta la parte de ese margen continental. Le comentaba en la clase anterior que la corteza continental no terminaba donde está ese límite de los mapas. O sea, aquí vemos, por ejemplo, este límite del mapa que termina acá, porque hasta ahí donde se desarrolla la alta y la baja mar, el límite de la costa, pero realmente la corteza continental terminaba un poco más adentro hacia mar adentro en sí, que es lo que observamos acá. ¿Ya? O sea, hasta acá tendríamos corteza continental. Y luego entonces sí comienza una zona relativamente llana, un relieve bastante llano, pero en su interior también hay notables estructuras. Entonces, luego de ese margen continental, aparece una zona relativamente llana, se conoce como cuencas oceánicas profundas, y esas grandes llanuras se les llama grandes llanuras abisales, que dentro de esa grande llanura también existen otras estructuras que la vamos a estar viendo seguidamente. O sea, acá sí podríamos decir que es bastante llano. Lo vemos incluso acá en esta imagen. Podemos observar que hay zonas que son profundas, pero que el relieve es relativamente llano, plano en sí. Ahora, también tenemos, como pueden observar acá, las fosas marinas, fosas submarinas, que son grandes depresiones de ese fondo oceánico. Son zonas muy profundas, donde la más conocida, por ser la más profunda, es la fosa de las Marianas, donde en la parte más profunda, en el abismo Challenger, tiene 11 kilómetros de profundidad, o sea, un poco más de 2 kilómetros superior a la altura que tiene el Everest. El Everest tiene casi 9 kilómetros de altura, la fosa de la Mariana tiene 11 de profundidad. Esa profundidad también se explica por la teoría de la tectónica de placas, luego lo vamos a estar viendo. Acá frente a nuestras costas, esta parte chileno-peruana, también existe una fosa a lo largo de toda la costa, paralela a toda la costa, pero es menos profunda que la fosa ahí, la Mariana. Tiene su explicación desde el punto de vista tectónico y lo vamos a ver cuando veamos esa parte de tectónica de placas. Acá tenemos la fosa de las Marianas, que se origina o se forma debido a que en esa zona hay una convergencia entre la placa del Pacífico y una placa pequeñita que se conoce como la placa de las Marianas. Y entonces debido a eso se desarrolla esa fosa. Pero pueden notar que toda esta zona también hay desarrollo de fosas submarinas. Igual ocurre, ya lo había comentado, en la parte de Chile, al oeste de Sudamérica, esta parte de Chile, Perú, Ecuador, pero también aquí tenemos en la parte de Puerto Rico, ya la fosa de Puerto Rico. Ya hay desarrollo de fosa, son esas depresiones en varias partes del planeta. También encontramos los montes submarinos, y comentaba que en esas grandes llanuras abisales, en ocasiones el terreno está más levantado, hay montañas de origen volcánico, que se le conoce como monte submarino cuando no sobresalen por encima del nivel del mar. Si llegan a sobresalir, a emerger, entonces sería una isla volcánica. Muchos de esos montes submarinos forman pequeñas cadenitas de montañas. Tiene también su explicación el por qué se forman
de esa manera y luego lo vamos a estar viendo igual en una imagen de Google Earth, incluso algunas islas de origen volcánico. Acá lo pueden observar, es una imagen de fondo marino sacada de Google Earth. En este caso se plantea que incluso esos montes submarinos están involucrados en la generación de grandes sismos. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pensemos en una zona como por ejemplo acá en Chile, donde tenemos corteza continental y tenemos una placa que subduce, que se hunde bajo esa corteza continental. O sea, una placa con corteza oceánica como la placa de Nazca, que se hunde bajo la placa con corteza continental. Aquí evidentemente hay una gran fricción, por eso hay grandes sismos, pero en ocasiones esa placa trae consigo un montecito submarino. Este sería el nivel del mar. Hay un monte submarino y cuando ese monte submarino llega acá, funciona como una especie de traba, ya, impide un tanto que la placa se siga hundiendo. ¿Ya? Esto funciona de esta manera. Esta placa va hacia la izquierda y esta va hacia la derecha y metiéndose debajo. Entonces ese montecito submarino trata de detener ese movimiento, se empieza a acumular presiones y cuando cede ya se da entonces la placa da una especie de tirón, se mete bruscamente bajo la otra y se genera entonces sismo de una gran intensidad. Y la otra estructura es la dorsal. La dorsal es una estructura bastante extensa, varios miles de kilómetros de ancho. Ya, imaginemos una cadena montañosa, como similar a los Andes, pero más baja, pero bastante ancha, ya mucho más ancha, 1000 kilómetros de ancho, que recorre alrededor de 70.000 kilómetros alrededor de todo el planeta. Esa cadena montañosa está compuesta de rocas superpuestas, fracturadas, del tipo del basalto. O sea, sería aproximadamente esto. O sea, este sería piso oceánico relativamente llano y cuando llegamos a la dorsal, entonces hay una gran elevación. No es tan elevada como los Andes, como los Himalayas, pero es bastante considerable. No la observamos, esa enorme cordillera, porque está bajo el nivel del mar. La dorsal en sí tiene una forma, bueno, aproximadamente algo similar a lo que estoy dibujando. Grandes llanuras abisales y de momento se eleva esa cadena montañosa a unos 2 a 3 kilómetros de altura. En la parte central tiene una zona deprimida, una zona hundida, que se conoce como el Rift, que tiene un ancho aproximado en algunos casos de 50 kilómetros y 2 kilómetros de profundidad. Y por esa zona entonces sale material desde el interior, roca fundida o material fundido. Sale desde el interior del planeta y cuando sale se va transformando en roca nueva, o sea, se forman rocas nuevas. Material fundido que se transforma en roca. Similar a lo que ocurre en cuando hay una erupción volcánica, que sale la lava, material fundido y que se transforma en roca, se solidifica. Bueno, acá ocurre lo mismo. Sale material fundido y debido a esa temperatura del agua, las presiones que genera esa columna de agua, entonces ese material se transforma en roca. Se transforma en roca y se va trasladando hacia los lados porque está siendo empujado por el material nuevo que está llegando y va siendo trasladado lateralmente. Y debido a eso va formándose nueva corteza oceánica. Nueva corteza oceánica que se va formando en esta zona de la dorsal y se va destruyendo en esta zona de los bordes convergentes. Y debido a esos procesos de formación y destrucción, la roca de corteza oceánica o la corteza oceánica se ha estado reciclando a través del tiempo y por eso, como le comentaba en la clase anterior, la corteza oceánica no tiene más de 180 millones de años. Este proceso no es igual en toda la zona. Hay algunas zonas donde la velocidad de generación de esa nueva corteza es relativamente rápida, podríamos decir, aproximadamente 100 milímetros por año. En algunos casos es de 60 milímetros por año y en otros casos incluso menos de 20 milímetros por año. Por ejemplo, en
la zona de la dorsal del Pacífico es bastante rápido, sin embargo en la dorsal del Atlántico es más lento. Ahora la dorsal del Pacífico también es más baja y la del Atlántico es más elevada. Luego vamos a estar viendo el por qué esa diferencia entre una y otra. Esa es la dorsal. Esa enorme estructura, cadena montañosa, podríamos decirle que es la más extensa a nivel global, pero que está bajo el nivel del mar. Y por donde sale el mayor volumen de material fundido en el planeta, sale precisamente en esta zona. A pesar de que observamos una gran cantidad de volcanes que entran en erupción, que están en tierra firme, pero realmente más del 60% del material fundido que sale del interior del planeta ocurre bajo el nivel del mar y no lo observamos, ocurre acá en la dorsal. Esta imagen está representando también la dorsal, este sería el centro, la dorsal, o sea, esta línea representaría esta parte que vemos acá en perfil, y el material a medida que va saliendo se va transportando hacia ambos lados, como indican las flechas. Fíjense, magma sale, va hacia ambos lados. Imaginemos lo que ocurre cuando hay una grieta en el terreno y sale el agua. El agua va hacia ambos lados. Bueno, así también ocurre a ese material fundido. Entonces, las bandas acá lo que están representando, que luego lo vamos a estar viendo, es la polaridad que adquieren, la orientación que adquieren los minerales según el campo magnético. En la clase anterior le comentaba que el campo magnético terrestre cada cierto intervalo de tiempo se invierte, o sea, el norte pasa a ser el sur y el sur pasa a ser el norte. Entonces, a medida que ese material fundido sale y se transforma en roca, esos minerales que formarían esa roca se orientan según la dirección del campo magnético. Entonces, una forma de representar esos cambios es con estas bandas de colores. En este caso, vamos a pensar que están orientados hacia allá, el norte magnético está hacia acá, por tanto se orientan hacia allá. Pero en algún momento era contrario y entonces tenemos una orientación al revés. En otro momento anterior estaban paralelos a como están actualmente y los minerales están orientados de esa manera. Y así, esas bandas lo que están representando es esos cambios en esa polaridad de los minerales en sí. También a medida que nos alejamos del centro de la dorsal, las rocas, al alejarse de esta zona más caliente, pues las rocas se van enfriando, van a ser un tanto más densas y también van a ser más viejas. ¿Por qué? Porque se van formando y van siendo empujadas hacia los lados. Esta caricatura, bueno, representa una serie de estructuras que están presentes en el fondo marino. El monte submarino, las dorsales, también acá está representada la corteza oceánica, algunas formas de capas que pueden adquirir esa roca, plataforma continental, algunas ocasiones ocurren deslizamiento de determinado volumen de material no consolidado, se forma una especie de ríos de lodo. Ya, acá en este mapa está entonces representada precisamente la dorsal. Esta línea roja, un tanto, podríamos decir, zigzagueante, lo que representa precisamente la dorsal. Imaginemos una cadena montañosa que vamos a partir de esta zona, tiene cierta continuidad, atraviesa todo el Atlántico, luego sale por acá, el Índico, entra acá en el Mar Rojo, continúa por toda esta zona, todo el Pacífico y se acerca. O sea, esa sería esa cadena montañosa. Si la comparamos con la extensión de los Andes, pues podemos ver que es mucho más extensa. Incluso el ancho es bastante considerable, ya mucho más ancho. Imaginemos acá que es mucho más ancho que la cordillera de los Andes. La línea roja, esta pequeñita línea roja, o sea, este símbolo que está acá, esta línea roja representa el centro, o sea, lo que les comentaba, este centro de la dorsal se conoce como el rift. Y podemos observar que está desplazado, podemos ver acá que está desplazado lateralmente a través de una estructura que vamos a ver luego que se conoce como falla transformante. O sea, la falla transformante no es más que una estructura que desplaza lateralmente el centro de la dorsal. Pero por debajo se sigue comunicando esa estructura y por eso decimos que es
una estructura relativamente continua. En algunos casos el desplazamiento lateral es mayor, en otros casos es un tanto menor. Lo que está representado con celeste es la zona donde hay convergencia de placa y se desarrolla entonces principalmente convergencia y es donde se desarrolla la fosa. O sea, aquí las placas van al encuentro y por eso hay convergencia y subducción y se genera esa fosa. Acá lo que se genera es una cadena montañosa porque lo que hay es separación de placas y generación de nueva corteza eh, oceánica en sí. Y las bolitas, los puntitos verdes, representan entonces los montes submarinos. Noten que hay una gran distribución de montes submarinos, incluso de islas, cuando es el caso de que han sobresalido por encima del nivel del mar. Les voy a mostrar igual una imagen de Google Earth para que lo noten. Eso entonces en sí la distribución del relieve, ya sea la parte emergida o la parte bajo el nivel del mar. Este mapa es un mapa de flujo de calor donde se observa que las mayores temperaturas coinciden con la dorsal. Bueno, ¿por qué coinciden? Es fácil en ese caso entenderlo, porque por esa zona de la dorsal es donde está saliendo material fundido, roca a varios cientos, incluso un tanto más de 1000 grados. Por tanto, la temperatura cae bastante considerable. Y por eso entonces el gráfico de calor coincide con esa zona de la dorsal. Hasta aquí entonces estaríamos viendo características de la parte del relieve que está por encima del nivel del mar, característica del relieve del fondo oceánico. En el caso de los océanos, le comentaba, los océanos en sí cubren alrededor de la 3/4 parte de la superficie del planeta. Si lo comparamos con el volumen del planeta, no es tan significativo, pero superficialmente sí es bastante considerable. Contiene aproximadamente el 97% del agua del planeta. O sea, el mayor volumen, el 97% del agua del planeta es agua salada. El resto, el 3%, es agua dulce, de la cual la mayoría está congelada. Y la mayor parte del agua dulce líquida está en forma de agua subterránea, a pesar de que observamos grandes ríos, lagos, pero realmente la mayor cantidad de agua dulce está líquida, está en forma de agua subterránea. Se considera que los océanos son el origen de la vida, que luego conquistó o se extendió hacia la parte emergida. Hay una teoría que plantea que el origen de la vida se desarrolló, se dio en lo que se conoce como ese incubador inorgánico, ya que está asociado a esa fumarola o esa black smoke o chimeneas negras. Esto se forma cuando, por ejemplo, si tenemos acá el piso oceánico, soluciones, fluidos hidrotermales, no es más que hidro se refiere a líquido y termal a alta temperatura, fluidos hidrotermales que vienen desde el interior, encuentran una grieta del piso oceánico, salen, reaccionan con ese agua de mar y entonces eso hace posible que también precipiten ciertos minerales. Esos fluidos vienen cargados de metal. Y a partir de ahí, incluso, aparte de esa intervención con el desarrollo de la vida, también se forman yacimientos minerales que se conocen como sulfuro masivo volcanogénico. ¿Ya? En algunas zonas se han desarrollado estos tipos de yacimientos. Los océanos y la corriente oceánica constituyen la máquina que regula el clima. ¿No? O sea, estas flechitas lo que indican es esa circulación de esas corrientes oceánicas. Las celestes son aguas más frías, las rojas son aguas más cálidas, más calientes, y las moradas serían el intermedio. Quiere decir que esa circulación del agua es lo que permite que se regule el clima en sí. Por eso la preocupación de la comunidad científica por el derretimiento de casquetes polares, del hielo, los glaciales, porque se incorporaría entonces a los océanos un gran volumen de agua con baja salinidad o agua dulce y también agua mucho más fría, lo que evidentemente impactaría en esta recirculación del agua y sería un problema también medioambiental. Los océanos constituyen globalmente una fuente de absorción de CO2. Se estima que en el siglo XX
redujeron alrededor del 50% del calentamiento global que se generó por los gases de efecto invernadero. Quiere decir que tienen un rol muy relevante en la regulación climática y en la mitigación del cambio climático. También aporta una serie de recursos como peces, crustáceos, plantas o algas marinas, microalgas, para el consumo humano y también animal, muy importante. Existen también una serie de organismos de plantas marinas que se utilizan para distintos fines, ya sea en la parte de la cosmética, farmacéutica, eh, eh, tratamientos como por ejemplo la leucemia para crear sangre artificial. Quiere decir que el fondo marino es un gran reservorio de biodiversidad. Eh, Hay algunos organismos que viven en condiciones bastante extremas y los científicos lo estudian también por su potencial genético. Incluso hay algunos organismos que recientemente se han estudiado que son prácticamente una especie de medusa que es prácticamente inmortal. ¿Ya? Pero hay un cierto vacío legal para la explotación de esos recursos que también aprovechan algunas empresas. Además de eso, constituye una fuente de energía renovable en ese sentido. Sabemos que se utilizan generadores, o sea, que se logra generar energía a través de las mareas y también a través de la fuerza de los vientos en esas zonas costeras, ya sea colocando esos generadores eólicos en tierra firme o como algunos países nórdicos que colocan esos generadores en mar adentro, ya para aprovechar un tanto más la energía de los vientos. Incluso hay estudios para utilizar la energía de las olas para también generar, en este caso, valga la redundancia, energía igual. El transporte marítimo ha sido por siglos también el origen del comercio y del descubrimiento de nuevas tierras. Se considera que alrededor del 90% del comercio mundial se desarrolla a través de los océanos, por la capacidad de carga que tienen esos grandes barcos. Incluso hay países, como por ejemplo algunos países que están en el canal de Suez o el canal de Panamá, que viven o una parte importante de su economía se sustenta en el comercio a través de las aguas que les pertenecen. Además del turismo que se desarrolla también en muchos países como países del Caribe, la parte también algunos países europeos, algunos países africanos, países asiáticos que tienen costa y aprovechan entonces ese turismo costero. Muy preocupado en ese caso estos países por esos temas de ascenso del nivel del mar, porque no solo por la pérdida de territorio debido al ascenso del nivel del mar, que incluso algunos países podrían desaparecer, podrían quedar totalmente bajo el nivel del mar, sino también porque perderían esa fuente de ingreso. Entonces es un tema muy sensible en ese sentido. Eh, Hay también una cierta incertidumbre sobre los efectos que generaría ese cambio climático en la actividad pesquera, de las cuales en muchos países dependen. Y además que ese incremento de la temperatura, la posible acidificación del mar también llama la atención. Incluso estos problemas o estos cambios climáticos han también generado o provocado que el número de fenómenos meteorológicos como los huracanes que azotan principalmente esa zona del Caribe, también zona de Asia, principalmente en la zona del Caribe en los meses de junio a noviembre, que es la temporada ciclónica, el número de estos fenómenos ha aumentado y también ha aumentado su intensidad. Y afectan a esos países no solo por la intensidad de los vientos que traen esos organismos o esos fenómenos naturales, sino también por la cantidad de agua de lluvia que provocan grandes inundaciones. Ahora, no todo es malo con los océanos, también o sea, es más lo que aporta que los daños que puedan generar. También hay recursos no vivos en ese caso, que donde se destaca el gas y el petróleo. Una de las, por la teoría más aceptada del origen de los hidrocarburos es por acumulación de restos orgánicos
en un ambiente marino donde se mezcla con cierta cantidad de sedimentos marinos y luego se transforma en hidrocarburos hasta que migra hacia una zona donde se puede acumular y se genera entonces una concentración de ese hidrocarburo que puede ser explotable. Se considera que aproximadamente el 30% del petróleo y gas que se consume se extrae de la plataforma continental en los océanos. Si observamos, por ejemplo, vamos a pensar que este es el terreno por encima del nivel del mar, acá estaría bajo el nivel del mar, este sería el nivel del mar. Acá lo que está planteando es que hay una serie de yacimientos minerales, yacimientos de hidrocarburos que están bajo ese lecho marino. Y se explotan entonces con estas plataformas que se ubican, se apoyan en ese piso marino y se perfora y se extrae. A veces puede ocurrir que la plataforma se ubique en tierra firme y con perforación inclinada se pueda extraer. O en ocasiones esos yacimientos de hidrocarburos están bajo tierra firme, no bajo el lecho oceánico, sino tierra firme y se explotan y es un tanto más fácil. Pero son enormes recursos que son muy importantes para la economía de los países. Hay algunos países, muchos países árabes, que viven o que su economía se basa en la explotación de esos recursos. También es importante conocer cómo ha evolucionado una determinada zona para lograr determinar en qué, si es posible o no, o en qué zona es más probable encontrar un yacimiento de estos tipos. Por eso es importante conocer cómo ha evolucionado geológicamente la zona que estamos estudiando. Además de estos recursos, también comentarles que en el piso oceánico existe una fuente de recursos muy importante de cara al futuro, que es lo que se conoce como nódulos de manganeso. Una especie de pelota, esfera de minerales de manganeso. También tiene oro, cobre y otros platino, otros elementos químicos, incluso los contenidos de cobre que tiene son mayores que los tenores en los yacimientos tipo porfio. Principalmente está en esta parte del Pacífico, pero también hay presencia en otros océanos, pero principalmente acá. Podríamos pensar, no, pero si tiene tan buenas condiciones, que tiene tanto contenido de metales valiosos, ¿por qué no explotarlo si es tan sencillo? Imaginemos que están depositados, sencillamente están regados, dispersos sobre el piso oceánico. Sería como llegar con una aspiradora y absorber todas esas pelotitas y listo, estaríamos ya con un gran volumen de minerales y así. De hecho, las reservas son enormes como tal, pero el tema de su no explotación hasta fecha es que un tema medioambiental, porque junto con esos nódulos de manganeso también hay o está mezclado con una arcilla bastante fina que a la hora de remover ese material para recuperar esos nódulos de manganeso, entonces esa arcilla se levantaría, se alzaría porque es muy fina, muy ligera, muy liviana y quedaría mucho tiempo suspendida en el agua. O sea, como es tan fina, se demoraría mucho en volver a caer. Y como se queda suspendida, entonces las corrientes oceánicas la trasladarían ya, por todo, o sea, hacia grandes distancias en los océanos, la distribuirían por todos los océanos. Eso generaría un problema no menor para la flora, fauna marina, generaría problemas con esa cadena alimenticia, incluso la, la, le sería difícil o le complicaría la penetración de la luz solar en el mar, entonces generaría un tema medioambiental un tanto complejo. Y por eso entonces no se ha empezado a explotar, no se ha aceptado aún explotarlo a gran escala y hasta que no se cuente con la tecnología para que el impacto sea el mínimo posible. No obstante a eso, a pesar de que todavía no se está explotando y a pesar de esa enorme reserva, no obstante a eso, esta imagen que observan acá
un poquito vieja, del 2014, pero ya desde esa fecha, toda esta zona al oeste de México, en el Pacífico en sí, ya existían empresas mineras. O sea, estos cuadritos son las concesiones de cada una de estas empresas. Ya, o sea, si aquí buscamos por colores y observamos cuál es la empresa que tiene ya ese sector listo para cuando se acepte, se decida su explotación, empezar a extraer esos recursos. Es uno de los casos eh, de los muchos que existen a nivel mundial donde se tiene una gran cantidad de recursos con leyes suficientes, pero por un tema determinado, en este caso un tema medioambiental, no se empieza a explotar. Acá en Chile tenemos algunos casos, está el caso de Dominga, pero también hay un caso un tanto más antiguo, que es el caso de Pascualama, uno de los mayores yacimientos de oro de tipo epitermal de alta sulfuración a nivel mundial, de hecho el tercero de su tipo a nivel mundial, que iba a ser incluso un proyecto binacional, pero que a pesar de que se descubrió hace más de 20 años, que se ha realizado campaña de exploración, prospección y se ha cuantificado, o sea, se tiene la reserva, las leyes, todo está, pero por un tema medioambiental, porque se afectarían los glaciares que están en la cercanía, no se ha empezado a explotar. Hasta acá vamos a detener el video.